Usted está en El Radar, en Blue Radio. Ecuador es un país muy querido por los colombianos. Fuimos parte de la Gran Colombia luego de la independencia, luego de esas gestas del libertador Simón Bolívar. Y a pesar de que hoy hay una frontera entre las dos naciones, la hermandad es evidente y clara. Y hoy estamos con Ecuador, en medio de sus dificultades, de la grave crisis que afronta por cuenta de la inseguridad, por cuenta de la sublevación de grupos de pandillas y de narcotraficantes y de crisis en las cárceles y de tomas de diferentes instituciones. Hoy estamos con los ecuatorianos e intentamos entender qué está pasando en Ecuador. Y por eso queremos saludar hoy en El Radar, en Blue Radio, en bluradio.com, en nuestro canal de YouTube, a un hombre que conoce muy bien su país, que fue presidente de Ecuador, que fue ministro de varias carteras y que hoy desde la distancia analiza qué está ocurriendo con su amada Ecuador. Hablo del expresidente Lenín Moreno, que nos atiende a esta hora. Señor expresidente Moreno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Ricardo. Únicamente para dar un abrazo a los hermanos colombianos. Yo os digo hermanos en todo sentido, porque además, al igual que muchísimos ecuatorianos, tengo parientes colombianos, varios parientes colombianos, entre ellos, pues por supuesto, mi abuelo, que pena fallecido ya, que nació precisamente en el departamento de Nariño. Sí. Ahí está ese vínculo permanente, presidente. Y quiero comenzar esta charla justamente con eso. Para lo bueno y para lo malo somos hermanos. Y quiero preguntarle por eso, porque Colombia ha vivido fenómenos de violencia muy graves. La época del narcoterrorismo de Pablo Escobar y del cartel de Medellín fue muy seria. Estuvo el Estado en una situación de postración muy fuerte. Esta herencia de lo que ha significado el narcoterrorismo en Colombia, ¿usted siente que hoy la están viviendo en Ecuador? Bueno, por llamarlo de alguna forma, herencia, como usted lo dice, hemos compartido muchos elementos, compartimos muchísimos elementos históricos, de idioma, de raza, de etnia, es decir, y sobre todo propósitos comunes, iguales problemas, iguales circunstancias y propósitos comunes para el futuro. Yo no lo llamaría herencia, la hemos compartido porque nosotros hemos estado siempre pendientes del resultado de esa lucha tenaz que ha librado el pueblo colombiano contra las fuerzas sublevadas, las fuerzas denominadas revolucionarias, que han tratado pues de quebrar el sistema democrático y ventajosamente no lo han logrado. En este momento, independientemente de quién sea el presidente en la actualidad, pues el pueblo colombiano ha votado democráticamente para elegir a sus mandatarios y eso es bueno. Siempre estamos por la cura de que entrega a los pueblos la democracia. ¿Y qué está pasando hoy en Ecuador, presidente Moreno? ¿Cómo lee usted desde la distancia lo que hoy está ocurriendo con la amenaza de las bandas criminales, con la toma de cárceles, con todos los elementos que estamos viviendo? Bueno, a ver, todo tiene una causa y tiene un motivo. El motivo es el desencadenante. El desencadenante fue precisamente la fuga del narco delincuente Fito, el cual pues escapó en circunstancias bastante especiales que ustedes perfectamente la conocen. Ese es el motivo que desencadenó el hecho de que el presidente declare el estado de excepción, que le permite normar también de forma excepcional, y además declare a los grupos estos armados que están queriendo generar el terror en el país, pues declararles como un grupo armado para una guerra con un grupo armado no internacional, por supuesto. Ese ha sido el motivo y la consecuencia que ha tenido la decisión del señor presidente de la República. Pero las causas son múltiples, las causas las arrastramos
desde el periodo en el cual el presidente Rafael Correa decidió terminar un convenio que teníamos con el ejército estadounidense para que patrulle la existencia de droga en el Océano Pacífico. Me habla usted del retiro de los militares estadounidenses de la base de Manta. Sí, así es. Se retiró de la base de Manta los militares que hacían una buena labor de detección de transporte de droga en lanchas, en botes, en barcos. Lastimosamente se dio origen. Siempre hubo un propósito loable, decían, que era la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia. Bueno, de todas formas pensamos que era a lo mejor un hecho aislado y que no iba a tener luego consecuencias tan graves. Luego se declaró la ciudadanía universal, es decir, que sin la presentación de un récord policial de antecedentes penales, cualquiera de los hermanos de los países latinoamericanos podía ingresar al Ecuador. Esto también fue un elemento negativo, porque no necesariamente entraron únicamente personas de buen comportamiento o turistas, sino que entraron también de los otros. El tercer elemento fue haber declarado, haber prácticamente exonerado de sus culpas a las bandas criminales, principalmente de jóvenes, a las cuales inclusive se les integró al sector público y pusieron inclusive empresas que proveían de ciertos servicios al Estado y a las cárceles en forma particular. El otro elemento fue el que extrañamente se adquirieron radares chinos para la detección supuestamente de aviones que podían llevar narcóticos en su interior, y esos radares a la final nunca funcionaron. De lo que recuerdo yo, tal vez se me escapa algún elemento. Esos fueron las causas fundamentales en un inicio, sí, que tuvimos que padecer nosotros en nuestro gobierno, pero debo manifestar que en el gobierno en el cual yo fui el presidente, vivimos, si usted recordará, un periodo prácticamente de paz, únicamente agitado por una injerencia violenta que tuvo el terrorista Huacho, usted recordará, lo recuerdo, del grupo claro, con el asesinato de los periodistas del periódico El Comercio. Así es, lo recordamos dolorosamente. Y que coordinamos con el presidente Iván Duque para la captura, y el ejército colombiano le dio de baja. Lo recuerdo bien, presidente. Como ustedes denominan el momento. Presidente Moreno. Que matan a un terrorista. Entonces, sí, esos fueron los elementos de arranque. Y además se empezó a catalogar las drogas como que fueran elementos también de uso medicinal, con lo cual se dejó de criminalizar al microtráfico, aparentemente también con la sana intención de que no vayan a la cárcel aquellas personas que tenían dependencia de narcótico y que eso había más bien que tratarlos. Aparentemente era bueno el propósito, pero en la práctica se convirtió en un microtráfico en el cual jóvenes y niños, mujeres embarazadas que no podían ser tomadas prisioneras, iban llevando pequeñas cantidades de droga y alegaban para entregársela para vendérsela pues a las personas narcodependientes, y el momento en que los encontraban alegaban que era droga de uso personal. Sí, todo eso generó que a la final en las cárceles los grupos que se aliaron a la injerencia de los carteles de Sinaloa y de Jalisco se vuelvan extremadamente más violentos y dejen de únicamente comercializar droga. Y en el periodo del presidente Guillermo Lasso prácticamente eso se acentuó y los crímenes se elevaron de un promedio que tuvimos de aproximadamente 5 o 6 crímenes violentos por cada 100.000 habitantes, se elevó hasta el 40 y 45%, y en algunas, no es por ciento, sino de al 40 y 45 por cada 100.000 habitantes, y en algunas provincias el promedio es de aproximadamente 100 por cada
No, pues 100.000 habitantes, se lo multiplicó la cual lo criminalidad. convierte en el país en los sectores más violentos de América Latina. No, pues sin duda, y Ecuador era todo lo contrario. Esas decisiones, claro, esas decisiones que se tomaron en el tiempo del presidente Rafael Correa, a la final resultaron extremadamente negativas y le ha correspondido al presidente Noboa asumir, además de una grave crisis económica que le generó y le entregó el presidente Guillermo Lasso, a una inseguridad galopante que amenaza con afectar gravemente la estructura misma de la democracia del gobierno ecuatoriano, del Estado y del gobierno ecuatoriano. Sí. Es por eso que el presidente ha decidido declararles una guerra, sí, y todos nos hemos sumado a esa decisión del presidente, porque esa decisión no puede esperar más. Sí, presidente Moreno, yo quiero preguntarle por una situación que hemos discutido en Colombia en estos días, porque desde la distancia de lo que pasó con los carteles de la droga en Colombia en los 80 y los 90, hay quienes creen que eso ya se superó. Lamentablemente en Colombia el fenómeno del narcotráfico no se ha superado, se ha atomizado y todavía es uno de los grandes desafíos al Estado. Y vemos a Ecuador también como un espejo, porque pudimos haber sido el origen o lo que pudo haber ocurrido un poco, se pudo haber movido lo que pasó en Colombia en los 90 hacia Ecuador, pero lo que pasa hoy en Ecuador dolorosamente eventualmente se puede replicar en Colombia, porque lo que usted nos está contando, los factores que han llevado a esta situación, muchos de ellos están ocurriendo en Colombia o están por pasar en Colombia. Y por eso mi pregunta frente a, por ejemplo, el hecho de que se hayan ido los militares de la base de Manta, militares estadounidenses, quiero decir, la exoneración de culpas a las bandas criminales, a las pandillas y a los grupos de jóvenes pequeños delincuentes, el uso de radares chinos que no funcionaron en su momento contra el narcotráfico, y el hecho de que se haya flexibilizado el uso y porte de drogas. ¿Cuánto tiempo pasó entre estas decisiones que se tomaron en su momento, según nos cuenta usted, en el gobierno del presidente Correa, y esta crisis? ¿Cuánto tiempo llevó a Ecuador, lamentablemente, a estar en esta tormenta perfecta? Bueno, es bastante difícil decir el periodo de incubación que ha tenido esas decisiones. Usted lo manifiesta bastante bien. Tarde o temprano iba a permear el crimen organizado, el crimen internacional organizado, iba a permear hacia el país. Tenemos una frontera bastante permeable que ha servido para lo bueno, que es la de recibir a hermanos colombianos como turistas a que conozcan nuestro bello país, y nosotros también pasar a Colombia, una tierra a la cual quiero entrañablemente. Eso por una parte. Los productos que han permeado también en buena hora, porque han permitido el desarrollo principalmente de las ciudades fronterizas, y cada una en su debida oportunidad ha tenido la oportunidad de salir adelante. Pero también ha permeado aquello malo, así como han permeado los cárteles de Jalisco y Sinaloa hacia Colombia, también han permeado cierto tipo de iniciativas, inclusive guerrilleras. Es por eso que en su momento, el presidente Correa había decidido invitar al ELN, al Ejército de Liberación Nacional, para que dialogue, para que con el gobierno colombiano dialoguen acerca de la paz, y había ofrecido el territorio ecuatoriano para ello. Y así se hizo, y entiendo que se lo debe haber hecho de buena fe, y empezaron los diálogos. Pero de repente el Ejército de Liberación Nacional empezó a estallar bombas, a asesinar a personas y a continuar con sus actividades delictivas. Es por eso que yo les pedí que abandonen el país. Les pedí que abandonen el país y les dije que encantado. Si es que es para hablar de paz, lo primero que hay que hacer es practicarla. Que vuelvan cuando estén dispuestos a hablar de paz, haciendo la paz. Lo recuerdo bien, por supuesto, ese episodio. Esos diálogos fallidos se adelantaban en la hacienda Pachacamba, muy cerca de la ciudad de Quito, un sitio bellísimo, presidente. Quiero preguntarle por una decisión del presidente Noboa, que ha hecho un anuncio que ha generado polémica en Colombia. Y usted, y coinciden todos los expertos en señalar que las cárceles
en Ecuador son uno de los ejes de incubación de la actual crisis. El presidente Noboa ha dicho que, amparado en leyes internacionales, está dispuesto a expulsar de su país a cerca de 1.500 colombianos detenidos en las cárceles ecuatorianas. ¿Qué opinión le merece a usted esa iniciativa del presidente Noboa, que en Colombia, por supuesto, no ha caído bien? Bueno, yo entiendo que si es que uno se expulsa a criminales, en primer lugar, estos no van a ser bien recibidos por el país hermano. No van a ser bien recibidos por una parte, y por otra parte a lo mejor no existe la infraestructura como para poder recibirlos, necesitan prepararse para aquello. Tal vez esa sea una de las causas fundamentales. Yo creo que el número de narcocriminales y de criminales en cárceles ecuatorianas de origen ya sea colombiano, peruano o chileno, qué sé yo, es bastante mayor que esa cantidad, lo cual provocaría pues en el hermano país de Colombia un problema, no solamente por el tipo de personas que se expulsa del país, sino además por la capacidad de recibirlo. Yo creo que ahí se tiene que dialogar y hablar específicamente de qué va a depender que se lo haga, en qué instancia y en qué momentos, y si se lo hace de una sola vez o se hace por etapas, que sé, tal vez alguno de esos mecanismos podría ser el más adecuado para que los hermanos colombianos puedan recibir a sus connacionales pues dentro de las cárceles, como corresponde a su comportamiento criminal. Sí, es una situación que no es fácil, de diplomacia, de manejo entre países hermanos y que tendrá que definirse muy pronto porque la crisis en Ecuador no da espera y tienen que buscarse mecanismos que les sean útiles a los dos países, al que está afrontando la crisis y al que tiene los detenidos de su nacionalidad. Veremos cuáles son los mecanismos. Presidente Moreno, quiero hacer una última pregunta. Sé que no es fácil, sé que nadie tiene la fórmula mágica, pero ¿cuál podría ser la solución a la actual situación en territorio ecuatoriano, en su país? ¿Cómo se puede llegar a enderezar el rumbo ahora que estamos hablando de Ecuador, lamentablemente no por hechos positivos como quisiéramos, sino por esta situación que están viviendo desde hace días? Bueno, igual que lo hizo en su momento el hermano país de Colombia, la decisión del gobierno es la correcta. La buena aceptación que tienen a nivel de opinión pública, la fuerza pública, tanto militar cuanto policial, apoyarse en ellos creo que ha sido un acierto, porque los grupos violentos se han vuelto cada vez más beligerantes, más agresivos, para convertirse en un momento determinado en algo muy similar a unos terroristas, y eso solo puede ser combatido por quienes tienen la potestad del uso de las armas y la potestad del uso de la fuerza progresiva, como es el ejército y la policía. Ellos son los que tienen que combatirlos y la ciudadanía estar siempre atenta y respaldando ese accionar. El trabajo que está adelantando el presidente Noboa es respaldado por los expresidentes, por toda la sociedad que se une en contra de este desafío grande que afronta la sociedad ecuatoriana. Presidente Lenín Moreno, muchas gracias como siempre por su amabilidad, por estos minutos. Sí, señor, lo escucho. Pero usted me permite una cosa última. No nos olvidemos nosotros de que lastimosamente en Latinoamérica aquello que se denominó pomposamente el Foro de Sao Paulo, el Foro de Puebla, encontró un camino para poder instaurar sistemas no democráticos en nuestros países y llamarlos pomposamente también socialismo y más pomposamente todavía socialismo del siglo XXI, que no lo son en ningún momento. En su momento se convirtieron más bien en grupos delincuenciales que han estado cooperando hermanadamente con quienes transportan, venden y comercializan y se enriquecen mediante la droga. Pero mucho más se podría hablar de aquello. Entiendo que será motivo de una conversación. Lo hablaremos en detalle porque entiendo que hay unas diferencias profundas y estas acusaciones pues son muy graves.
el Foro de Sao Paulo mutó, migró a lo que ahora es el Foro de Puebla, y hay unos cuestionamientos serios, sobre todo desde sectores políticos que no son afines a sus y no se olvide ideologías. usted que de repente, el momento en que mutaron, decidieron convertirse en cristianos, ellos que eran ateos. Decidieron convertirse en veneradores de nuestros libertadores, cuando decían que eran explotadores, y que en su momento inclusive trataron de ponerles un nuevo rostro, como que a usted y a mí nos interesara cuál fue el rostro de los libertadores. A nosotros y lo que nos interesa es que propiciaron nuestra libertad y nuestra independencia, y como que nos interesara cuál haya sido el rostro de Jesucristo. Lo que nos interesa son las enseñanzas y la práctica, principalmente, de la bondad que nos dejó. Yo creo que hay que saber diferenciar exactamente qué es lo que queremos. Presidente Moreno, muchas gracias. A usted, que pase usted muy bien. A los oyentes, pues un abrazo cordial. Usted está en El Radar, en Blue Radio.